comenzar conversando con Juan Pablo Rojas, el vocero de Deuda Educativa, específicamente sobre este acuerdo al que llegaron el 12 de noviembre el gobierno y la oposición respecto de esta reprogramación a las deudas del CAE que planteó el ministro Briones. Juan Pablo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, ¿cuántas personas hay ahora en una deuda educativa? Bueno, 2 millones de personas. Ese es el universo de endeudados que hoy día tienen no solamente crédito con aval del Estado, que es el crédito más masivo, que endeudó hoy día, 2019, a 1 millón de jóvenes, sino que también tenemos que recordar los endeudados por el crédito Corfo, el crédito del Fondo Solidario, el crédito fiscal y el antiguo crédito universitario. En total, es una sumatoria que bordea los 2 millones de personas de todas las edades. La gente que tiene crédito fiscal, crédito del Fondo Solidario y crédito universitario pueden bordear incluso los 70 años. Y las problemáticas sociales son a cada una de estas personas que están completando el abanico social hoy día en Chile. ¿Cómo se puede categorizar en simple a los deudores? Hablábamos recién del CAE, también está el crédito Corfo. ¿Cómo funciona esto? A ver, durante 30 años ha existido en Chile una política de endeudamiento, una política de financiamiento de la educación superior en base a la deuda, a endeudar para poder acceder a carreras universitarias que en sí ya son carísimos los aranceles en Chile. Desde cierto tiempo esta parte se empezó a bancarizar el acceso a la educación. Primero con el crédito Corfo, que fue creado en el gobierno de Eduardo Frei, y después bajo el gobierno de Ricardo Lagos, con su ministro Sergio Vidal, crean este nefasto crédito con aval del Estado, en donde se prometía poder abrir el campo, o sea, el acceso a las carreras universitarias a sectores que históricamente no teníamos acceso a la educación superior. Y efectivamente eso fue así. Pero el costo que hoy día, a 13 años de la implementación del crédito con aval del Estado, estamos pagando es totalmente alto. Hay familias empobrecidas, jóvenes que se arrepienten de haber accedido a la educación superior, arrepentidos de haber estudiado. Por eso es que nosotros nos hemos organizado y desde hace 6 años, no, esto no es de ahora, 2013 formamos este movimiento que es un movimiento de endeudados por la educación, en donde de manera constante hemos tratado de poder llegar al Ejecutivo, llegar al gobierno de turno, tanto de Michelle Bachelet como de Sebastián Piñera, para poder explicarles la problemática social en la que nos hemos caído y que estamos viendo hoy día. Es decir, obviamente tenemos familias que están endeudadas y que hay, bueno, un poco lo que se nos dice cuando estamos en el colegio, ¿no? Que hay que dar una buena PSU, hay que entrar a una buena universidad, hay que estudiar una carrera, hay que salir de esta carrera y después de eso uno va a tener un sueldo suficiente como para poder pagar esta carrera, ¿no? Y a veces esto pareciera no ser así. Y de hecho hay personas que están tan endeudadas que no pueden pagar, digamos, este crédito. Este crédito con aval del Estado, se supone que un aval es una persona que va a decir que usted efectivamente va a pagar, que en el fondo es como la persona de confianza que dice yo acredito que esta persona va a pagar su crédito. Pero se supone que este aval es el Estado. ¿Qué pasa si uno no paga? A ver, aquí hay un juego de palabras que don Ricardo Lagos Escobar usó muy bien. El aval en sí, para nosotros, el Estado es aval del banco, no de la familia, no del estudiante. ¿Qué significa eso? Porque año tras año nosotros vemos en la ley de presupuesto cómo se han destinado cifras multimillonarias para estos 6 bancos que participan de esta licitación, para el solo hecho que estén dentro del mercado del crédito con aval del Estado, para que participen del negocio, para que les sea atractivo. Si el estudiante no paga, es el que se hace cargo pagándole al banco una garantía estatal. Por lo tanto, el aval es del banco, no del estudiante. El estudiante posteriormente tendrá que pagarle a la Tesorería General de la República lo que el Estado le pagó al banco. Claramente ya inflado en unidades de fomento, no conozco ningún beneficio social que se pacte en UF, en ninguna parte del mundo, con una cifra ya 3 veces lo real que le prestó el banco al estudiante. Por tanto, aquí se ha ido empobreciendo la familia y también se ha ido empobreciendo el fisco. Justamente hablábamos de que esto se toma en UF, ¿no es cierto? O en UTM. Eso obviamente influye dependiendo de a cuánto está y influye en un montón de niveles económicos respecto de finalmente el crédito y el valor del crédito que pide el estudiante. ¿Debería seguir prestándose en UF o en UTM? A ver, claro, el Corfo y el CAE se pactan en UF, pero el crédito del Fondo Solidario, el crédito universitario y el crédito fiscal está en UTM. Lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno es que si efectivamente tiene una voluntad política al fin de poder hablar de condonación, de hablar de reparación a 2 millones de víctimas de un modelo de financiamiento de la educación superior que está quebrado hace muchos años, lo primero que tiene que hacer es congelar el valor de estos créditos.
porque la UEF sube todos los días y la UTM también. Que se congelen estos créditos, que el valor cuota no siga subiendo y que nos sentemos a conversar. Porque hoy día lo que está ofreciendo Sebastián Piñera, y con lo que tú estás abriendo la entrevista, no es más que una reprogramación disfrazada de condonación. No es la condonación que la gente necesita, no es la condonación que los endeudados necesitamos para salir adelante de problemas sociales. Y sus problemas sociales ocasionados desde dentro del Congreso Nacional, creados por leyes de la República, apoyados por gobiernos de turno. Si ellos hacen eso, nosotros el siguiente paso que queremos dar es conversar con ellos, cosa que lamentablemente la clase política se ha negado a poder realizar. De que sano sería ese ejercicio, que las víctimas de un modelo educacional nefasto como ha existido en Chile durante estos últimos 30 años, se sienten a conversar con quienes hoy día tienen la posibilidad histórica de realizar cambios profundos, fundamentales y necesarios para beneficiar a 2 millones de personas. ¿Creen ustedes que no ha habido voluntad política para juntarse, por ejemplo, con ustedes a conversar? Cuando durante 6 años, personalmente como dirigente y fundador de este movimiento, me he acercado año a año a los ministerios de educación de turno a presentar cartas buscando el diálogo, y estas cartas nunca han sido contestadas, claramente no ha existido la voluntad política. Hoy día, con el levantamiento social importante que tenemos en el país, mágicamente se abren a hablar de condonación. Nosotros felicitamos esto, nos agrada mucho, pero por favor, seamos cautos, porque hemos visto también cómo ha existido, lamentablemente, desde sectores de derecha y también desde la ex nueva mayoría, aprovechamiento político. Salen a hablar de condonación sin hablar con nosotros, no saben cuál condonación necesitan. Condonación y el porqué de la condonación. Lo primero es sentarnos a conversar para que hablemos el mismo idioma. ¿Pero qué es lo que quiere la gente en las calles? Cuando piden condonación del CAE, ¿significa que desaparezca completamente la deuda que la gente tiene por haber estudiado? Mira, ¿sabes qué es lo que quiere la gente? La gente no quiere no pagar. La gente, ¿sabes lo que me dice? Yo quiero pagar lo justo. Cuando el banco te está cobrando 3 veces en lo real, cuando tenemos endeudados que salen al campo laboral con más de 30 millones de pesos que deberle un banco. Y ya que eso es para 20, 30 años más. O sea, los 30 millones de hoy día no van a ser los mismos 30 millones en 15 años más. Claro. Eso ya necesita una condonación de la cifra usurera, además, una condonación de intereses. Necesariamente tiene que haber una condonación. Cuando vemos cómo el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, le condona cifras millonarias por evasión de impuestos a mega empresas, creemos que ahora es justo, es correcto, es necesario que se le realice esta condonación a la gente más pobre. Aquí hubo un crimen social, y así lo hemos dicho, un crimen social de endeudar a niños, a jóvenes de familias más pobres con los bancos, y ellos sabían que esto iba a suceder. Ellos sabían que en algún momento esta carrera por el crédito conal del Estado se iba a quebrar, se iba a derrumbar. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Vamos a hacer el paralelo, por ejemplo, con lo que ocurrió esta semana, que Lawrence Goldborn salió, digamos, salió de esta condena de 4 años de cárcel o más que tenía por los casos de evasión, y que pagó 11 millones de pesos de todos los que había evadido para poder salir de esta condena. Esos 11 millones de pesos es menos de lo que se endeuda un estudiante hoy para estudiar una carrera. Entonces, pareciera ser que la gente en las calles está un poco cansada de esta injusticia, de que uno está endeudado por haber estudiado una carrera de 30 millones de pesos a 30 años o más, y además hay que endeudarse también para poder comprar una casa, para poder comprar un auto, para que los niños vayan al colegio, en fin. Y pareciera ser que no hay forma de escapar de este tema. De hecho, ustedes hablan de ciertas ilegalidades o cláusulas abusivas dentro de los contratos bancarios. Sí, bueno, ¿me puedes explicar un poco más sobre eso? Efectivamente, dentro de estos 6 años de trabajo que hemos realizado como movimiento, nos dimos a la tarea hace un par de años atrás de analizar todos los contratos bancarios que tenían estos bancos, y que son los contratos que firman los estudiantes al momento de pactar el crédito conal del Estado, y nos encontramos con la sorpresa. Y que francamente no se entienden nada, uno los puede leer y todo, pero tienen unas palabras inmensas que cuando uno es estudiante los lee y no entiende qué es lo que está firmando, pero tiene que firmarlo igual. No, por supuesto, un niño de 18 años no tiene idea de lo que dice ahí, tiene que firmar rápido porque atrás vienen más jóvenes a firmar el crédito, o firma o se queda sin estudiar. Pero fíjate que dentro de estos contratos, que nosotros señalamos que son contratos de adhesión, existen cláusulas que son abusivas de acuerdo a lo que dice la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor y la Ley del CERNAC Financiero. Y dentro de estas cláusulas abusivas, la que nos parece más grave es una cláusula que entrega al banco un mandato en blanco con carácter de irrevocable, algo que la ley de CERNAC Financiero señala que está prohibido dentro de los contratos de adhesión,
que permite que el banco llene pagarés por un monto que el estudiante nunca va a conocer hasta el momento que lo demandan en caso de que él deje de pagar. ¿Ya? Eso es ilegal. Y el Servicio de Impuestos el Servicio Nacional del Consumidor se negó rotundamente a ser ellos quienes demanden a los bancos. Tuvimos que ser nosotros las víctimas de este modelo nefasto, macabro de endeudamiento, quienes tuvimos que organizar 6 demandas colectivas y emplazar a los bancos. Eso es ilegal. Donde quieran que se analice esto por cualquier punto es ilegal. El año pasado se creó una comisión especial investigadora en la Cámara de Diputados. Esa comisión especial investigadora, que estuvo a cargo de la diputada Camila Rojas Valderrama, llegó a la determinación de que efectivamente existían cláusulas abusivas y abusos dentro de este crédito. Sin embargo, el gobierno hizo oídos sordos. Hoy día continuamos entregando este crédito con aval de Estado como si se tratase de un beneficio social, siendo ellos sordos a la gente que tiene Fondo Solidario, Crédito Corfo. No se les entrega soluciones reparatorias dentro de estas ideas que están proponiendo no solamente el presidente Piñera, sino que también diputados como Mario Desbordes, como Camila Flores. La Democracia Cristiana también tiene una propuesta. O sea, mientras se siga ocupando esta misma dinámica, no vamos a poder avanzar mucho. ¿Y qué pasa con las personas que tienen sus pagos al día o que ya pagaron completamente su crédito? Bueno, la gente que ya pagó, al parecer, no estaría considerada dentro de estas soluciones que está entregando Sebastián Piñera. Y la gente que está al día, tampoco vemos que exista un apoyo. Porque también hay un esfuerzo tremendo. La gente que no pudo pagar no dejó de pagar porque no quiso, sino que porque no pudo encontrar trabajo dentro de los 18 meses de plazo que te dan. Recuerda que el crédito con el Estado te lo empiezan a cobrar después de que tú egresas, no desde que te titulas o tienes un trabajo. Claro. O bien tuvieron algún problema social, enfermedad, cesantía de la familia, que los obligó a salir a trabajar en vez de seguir estudiando. Este es un problema que es grave, es un problema que debe ser analizado de profundidad. Y te reitero, felicitamos que el gobierno se abra a hablar ahora de condonación, pero el llamado nuevamente, y quiero ocupar las cámaras de la red para hacerle un llamado al presidente Piñera a que se sienta a conversar con nosotros. Fíjate que estamos formando el movimiento a nivel nacional. Ya llevamos 3 semanas con mesas técnicas de trabajo organizadas en cabildos, en Santiago, en Iquique, en Puerto Montt, se está sumando Punta Arenas, se está creando ahora en la región del Maule, en otro regional. Vamos a formar un movimiento. Vamos a levantar y organizar a 2 millones de endeudados que aspiramos a poder representar. Y el llamado es que o nos solucionan esto ahora, que es el mejor momento para hacerlo, o vamos a tener que pasar a otra ofensiva. Imagínate que somos el 25% del padrón electoral que votó en la última elección. O sea, nosotros sí podemos patearles el tablero de ajedrez. O sea, hay que ver qué es lo que pueden hacer al respecto y a ver si es que se abre el gobierno a conversar con ustedes. De hecho, ¿qué sería para ustedes una propuesta de condonación justa? Hay que ver qué es lo justo. De partida lo que queremos hacer es que se saque a la banca del sistema de financiamiento de educación superior. Lo primero. Que se le ponga nueva urgencia a este proyecto de ley que presentó el año pasado el gobierno, que venía a reemplazar el CAE y que hoy día está durmiendo en el Congreso porque el gobierno no tenía clara idea de cómo lo iba a financiar. Pero que este nuevo crédito sea un crédito de transición hacia un modelo de gratuidad total. Una política pública de gratuidad total. No lo que hoy día tenemos, que efectivamente beneficia a muchas familias, pero es un sistema bajo. Y que no se vuelva a endeudar a nadie más por un derecho social. Nosotros no estamos pidiendo migajas, que es lo que nos está entregando hoy día el gobierno. Nosotros estamos pidiendo que se le solucione la vida a toda una generación de jóvenes que se les cortaron las alas. A toda una generación de jóvenes que se les bancarizó sin que ellos lo quisieran. A toda una generación de jóvenes que se nos ofreció estos créditos como beneficios sociales y se nos escondió lo que realmente eran y que son créditos bancarizados en UEFs, en UTM, que te endeudan por 20 años de tu vida. Claro, y como decíamos anteriormente, no es solamente esa la deuda que uno adquiere durante su vida, sino que también para poder pagar el colegio de los niños, para poder tener un auto, para poder tener una vivienda, lo que sea. Entonces, es una obligación que además se le da a los jóvenes que son tan chicos, ¿no? 18 años para tener que pedir un crédito tan grande y saber que te estás endeudando a 30 años, bueno, es bastante duro. Justamente por eso es que nosotros estamos pidiendo que existan políticas de condonación y también de reparación. Hoy día, una persona que tiene crédito con aval del Estado es tan alta su deuda que acceder a la casa propia es casi imposible. Cuando tú caes en morosidad también caes en el DICOM. Presentamos a fines del año pasado un proyecto de ley que entró por el Senado con el patrocinio del senador Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Educación del Senado, que se llama Chao DICOM, que busca eliminar de los registros comerciales, no solamente el DICOM, sino que también del boletín comercial y otros que puedan existir, a toda la gente que se tuvo que endeudar y cayó en morosidad producto de educación.
Este proyecto estuvo durmiendo. Cuando vino la explosión social, mágicamente los senadores se pusieron a trabajar, lo aprobaron, pasó ahora a la Cámara Baja. El día martes fue invitado a la Comisión de Educación, en donde se votó y se aprobó este proyecto. Ahora el día martes volvemos a Valparaíso, se va a discutir el particular de los dos artículos que tiene esta ley y luego pasaría a sala. Y yo quiero señalar esto porque es muy posible que antes de fin de año, si todo sale de maravilla como estamos viendo que está pasando en el Congreso, donde ahora existe la voluntad política para sacar leyes que estuvieron durmiendo durante mucho tiempo, vamos a poder liberar de DICOM a cientos de miles de jóvenes que no pudieron pagar su crédito, y eso va a hacer una inyección de oxígeno también al sistema financiero. La gente va a poder arrendar, van a poder tener acceso a crédito hipotecario, van a poder salir de las casas de los padres, porque hoy día muchos son allegados de las casas de las familias porque no tienen dónde vivir. Y eso es lo que estamos buscando, pero esto no soluciona el problema de fondo. Es cierto, tenemos que avanzar con eliminar la retención de la devolución de impuestos a quienes trabajamos a honorario, personas que no tenemos un contrato de trabajo y tenemos que boletear, se nos retiene por tener deuda educativa. Y también avanzar en lo que tenga que ver con condonación. ¿Por qué crees que ahora en el Congreso decidieron seguir con esta ley? Porque pareciera ser, por ejemplo, el intendente Guevara, que decía que en ninguna parte había visto ningún tipo de lienzo que dijera que la gente quería mejores pensiones o que querían una condonación en el CAE. ¿Por qué ahora? Bueno, justamente es por eso, porque hoy día la gente en la calle está pidiendo que se termine el crédito canal del Estado, está pidiendo condonación, está pidiendo pensiones dignas, está pidiendo mejorar el sistema de salud público que es nefasto en este país. El intendente sale a señalar esto, que no ha visto en la calle gente que está pidiendo la eliminación del crédito canal del Estado. Nos damos cuenta que tenemos un intendente que de calle no tiene nada, que no tiene idea de la realidad social y que es el mal de muchos políticos. Hoy día, para darle el gusto al señor intendente, a las 4:30 de la tarde nos vamos a reunir en Londres 38 para preparar una colgatón de un lienzo gigante en la Plaza de la Dignidad que dice condonación para todas las deudas de deuda educación. Así que hago la invitación a que si tienes deuda educacional, acude a las 4:30 de la tarde a Londres 38 y luego caminaremos a Plaza Italia.